Disculpa. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, buen día. Muy bien. Ya todo el mundo ve en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. ¿Dudas? ¿De la tarea? De lo que sea, de estos últimos temas. Ay, no conecto todo esto. Disculpen, muchachos, listo. ¿Dudas, muchachos? Sí, Carla. Profe, es que ayer que vimos lo de la regla de la potencia con respecto a lo de la regla de la cadena, Sí. no me quedó muy claro, pero bueno, me surgió la duda de si cuando se multiplica por la derivada de u, no se pone la potencia, o sea, solamente se multiplica por lo de adentro. Solamente se multiplica por la derivada de adentro, Carla. Ah, ok. Vale, gracias. Entonces, afuera sí lleva la potencia, pero cuando multiplico por la derivada nada más de lo que está dentro. Y por ejemplo, en el ejercicio de ayer que hicimos con la regla de la potencia, ¿por qué la potencia se multiplica por el segundo término y no por el primero? ¿Cuál? El ejercicio de la raíz cúbica. Mm, Ese, ¿Este? sí. Ah, entonces se acuerdan, ¿no? O sea, tenemos f de x en realidad es x al cubo más 3x a la 1/3, ¿cierto? Sí. Entonces, una forma más rápida de escribirlo es f' de x va a ser la derivada de la potencia, que voy a bajar el 1/3. Ahorita lo vuelvo a hacer, si quieren un poco más lento. Por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Entonces, la derivada de lo que está dentro es x al cubo más 3x. Y esto va a ser 1 sobre 3 por x al cubo más 3x a la menos 2/3. Y la derivada de lo que está dentro es 3x al cuadrado más 3. Entonces, aquí lo que dije, bueno, es, podemos poner este 1/3 adentro, ¿sí? La otra cosa que podríamos hacer, esto va a ser 1/3 que multiplica a x al cubo más 3x menos 2/3, y de aquí voy a factorizar el término común que es 3.
por x al cuadrado más 1. Ahora, este 3 se está multiplicando aquí, pero no importa el orden de la multiplicación, lo puedo pasar hasta acá, y en particular puedo multiplicar 1/3 por 3. Y 1/3 por 3, recuerdan que es numerador por numerador y denominador por denominador, me da 3 entre 3, que es igual a 1, ¿cierto? Sí. Entonces esto, en realidad, como este 1/3 y este 3 se van a eliminar, me va a quedar solamente esto, o puesto ya sin potencias negativas, x al cuadrado más 1 entre x al cubo más 3x elevado a la 2/3. ¿Sí, Carla? Sí, profe. En ese caso nada más se expresa como división para cambiar el signo de la potencia, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Gracias. Y no sé en dónde había dónde estaba la duda de aquí. En por qué el 1/3 se multiplicaba por 3x cuadrada más 3 y no por el x cúbica más 3x. Porque el 1/3 no lo puedo meter adentro de la expresión. O sea, recuerden que si ustedes tienen, digamos, 2 por... Sí lo puedo meter, pero tengo que hacer otra cosa. 2 por, digamos, x más 1. ¿Sí? Esto es 2 por x más 1 a la 1/2. ¿No? Entonces, este 2 por x más 1, para que yo lo pueda meter, tiene que tener el mismo exponente, pero ese exponente tiene que reflejar el 2. Entonces, para hacerlo, yo tengo que expresar este 2 como si fuera una raíz, como el resultado de una raíz cuadrada. Por ejemplo, 4 a la 1/2 por x más 1 elevado a la 1/2. Es decir, que esto me va a dar... Profe, ¿por permítame qué? tantito, María Fernanda. 4 por x más 1 elevado a la 1/2. Esto, otra forma de escribirlo, es raíz de 4 por x más 1. Entonces, esto es la forma de meterlo aquí adentro de las raíces. Si no tienen la misma potencia que afuera, no lo meten adentro de la raíz, ¿no? Entonces, primero habría que buscar una expresión que fuera equivalente con esta fracción, con esta potencia de fracción, para poderlo meter. No se pueden meter así directamente el 2 adentro de la raíz, ¿no? O sea, lo que estaría mal es que yo dijera 2 por raíz cuadrada de x más 1 es igual a raíz cuadrada de 2 por x más 1. Esto no es correcto, y de la misma forma, si yo pongo 1/3 por x al cubo más 3x elevado a la menos 2/3 no es equivalente, no es igual a que yo diga que esto es igual a x al cubo entre 3 más 3x entre 3 a la menos 2/3. Esto ya no es igual, ya lo alteré, ¿no? Si se fijan aquí, si tienen, esta tiene potencia 1 y el 1/3 también tiene potencia 1, por eso estas dos sí las puedo juntar. Entonces, o sea, siempre se va a hacer eso de multiplicar la potencia por el segundo término, ¿o varía? Multiplicar una constante por un término que tiene una potencia de 1, sí lo puedes hacer. Si no tiene potencia de 1, este 1 de aquí arriba, no lo puedes hacer. Tienes que transformarlo.
Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí quedó claro, Sí. Clara? ¿Carla? Ok. Y esa era la duda, ¿verdad? Sí, sí era esa, profe. Gracias. Ok. Ahora sí, María Fernanda, ¿qué pasó? No, ya era igual eso, profe. Ok. ¿Alguna otra duda aquí? No, profe. Muy bien. ¿Puedo borrar y continuar? Sí, profe. Bueno. Ok, muchachos. Entonces, usando la regla de la cadena junto con la regla de la potencia, vamos a encontrar y' en los siguientes problemas, ¿no? Si y es igual a x al cuadrado más x elevado a la 4, ¿a qué será la derivada de esto? ¿Quién será la derivada de esto, muchachos? Dos x más 1. Vale, entonces, ¿y' es quién? X cuadrada más X. ¿Y ya? Sería 4 que multiplique a 4X. x al cuadrado más x elevado a la 3. Sí. Y por lo que me habían dicho al principio, 2x más 1, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 8x más 1, perdón, 8x más 4, que multiplica a x al cuadrado más 3. A x al cuadrado más x elevado al cubo. ¿Sí? Sí, profe. Ok, ¿por qué? Porque multiplicó 4 por la derivada de u. 4 por la Porque lo que derivada está de aquí afuera por la derivada de u, ¿no? En este caso, f de u, ¿quién es? Si lo quisiera descomponer en las funciones u y f de u. Sería 8X más 4. No. De aquí de la 4. original, ¿quién es f de u? U elevado a la 4, ¿cierto? Y u va a ser lo que se encuentra dentro. Va a ser una función de x al cuadrado más x, que es lo que se encuentra dentro. Entonces, ahora sí utilizo regla de la cadena. Y' va a ser igual a la derivada de f con respecto a u
por la derivada de u con respecto a x. Es decir, es la derivada con respecto a u. F ya sé que vale u a la 4. De u a la 4 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado más x. Y esto va a ser igual a 4 por u al cubo, que multiplica a 2x más 1. U, recuerden que es x al cuadrado más 1, más x. Entonces me queda 4 por x al cuadrado más x elevado al cuadrado, al cubo, que diga. Por 2x más 1. Y recuerden, como este tiene un exponente, una potencia diferente de 1, no lo mezclo con este, porque si no tendría que elevar, que hacer que este 4 representara una potencia cúbica, ¿no? Entonces, este 4, con quien sí lo puedo multiplicar es con este, porque nada más lleva un exponente de 1. Por eso estoy multiplicando 4 por 2x, me lleva a 8x. Y 4 por 1 me lleva a 4. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Oh, pues, sí, ¿Tienen que ir en paréntesis? O sea, sí, claro, ambos. sí. Al menos que lo desarrollen, tienen que poner los paréntesis. Si no, ¿cómo sé que voy a hacer una multiplicación aquí? Este resultado es diferente. O sea, no es lo mismo que yo diga x al cuadrado más x elevado al cubo por 8x más 4. Aquí lo único que me dice es, de este resultado, de este desarrollo de este cubo, que tengas, multiplícalo por 8x y luego súmale 4. Y no es exactamente lo mismo que aparece aquí. Si quieren, sustituyan con x igual a 2. Si fueran equivalentes, les tendría que dar el mismo número, ¿no? Entonces, si x es igual a 2, esto sería 4 más 2 son 6. Entonces, 6 al cubo me da 216, que multiplica a 16 más 4, 20, ¿no? Y esto me va a terminar dando 532, 5320. Del otro lado, me va a dar 216, que es con todo y este cubo, por 16. Los estoy calculando estos más 4. Esto lo estoy calculando de memoria. Chéquenlo con la calculadora, muchachos. 216 por 16 es 2160 más 26, 3, 12, 2600. Serían 3460. ¿Ya todo? ¿O nada más 216 por 16? No, ya con el más 4. 3460. Observen que estos dos números son diferentes. ¿Sí?
¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Y les iba a decir algo más aquí. Ah, ya me acordé. Ok. Si utilizan la forma del libro, o sea, lo que les dice es n por la expresión a la n menos 1 por la derivada de lo que está dentro, ¿no? Por u'. Entonces, en este caso n vale 4. La expresión que está dentro es x al cuadrado más x elevado a la 3 por la derivada de lo de adentro, que es 2x más 1. ¿Sí? Y ya cuando multiplican el 4 por lo que está aquí adentro, pues ya obtienen esto. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok, vamos con el segundo problema. ¿Cómo hago esto, muchachos? ¿Quién es esto? Según yo, profe, el 2 sería, bueno, n, pasa negativo. Bueno, a ver, otra forma de escribir este de aquí abajo. Es 2x al cuadrado más 1 a la menos 4. 2x al cuadrado más 1 elevado a la menos 4. Ok, ¿a esto se referían, muchachos? ¿A que pasen el de este de abajo como exponente negativo? Sí. Ah, ok, sí. Sí. Sí, es correcto. Ahora, y' va a ser la derivada de esto, que es 2 por 2x al cuadrado más 1 elevado a la menos 4. Y recuerden que aquí, antes de hacer regla de la cadena, tengo un 2 que multiplica a una función. ¿Qué le hacemos a los dos que multiplican a las constantes que multiplican funciones? La sacamos de la derivada y luego la volvemos a incluir. Bueno, le sacamos de la derivada y multiplicamos por el resultado de la derivada, ¿no? Sí, así es. Ok. Entonces, 2x al cuadrado más 1 elevado a la menos 4. ¿Y cuánto vale esta derivada, muchachos? 4x. 4x. ¿Cuál derivada? Ah, la última. Menos 8x. No sé por qué menos 8. A ver, la regla de la potencia aquí, ¿qué me diría? Primero con la que está la que está con la potencia. ¿Qué me diría la regla de la potencia, muchachos? ¿Qué tengo que Que hacer con tengo la que potencia? multiplicar por el exponente y Por el luego el exponente exponente restarle me debe 1. restar menos 1. Multiplico por menos 4, que es el exponente. Dejo lo que está dentro igual. Y al exponente le resto 1. ¿Cuánto es menos 4 menos 1? Menos 5. Más 5. A menos 5. Menos 5. Y todo esto por la derivada de lo que se encuentra dentro. Y efectivamente la derivada de lo que se encuentra dentro. Ah, aquí me faltan 2, ¿verdad? Ok, 4x. 4x. ¿No? Y ahora multiplico todos los que van elevados a potencia 1. Ese es 2 a la 1 menos 4 a la 1 y 4x a la 1. Entonces, ¿cuánto me da todos esos? Menos 16x. Y ya con el 2.
Menos 32x. Menos 32x, que multiplica a 2x al cuadrado más 1 elevado a la menos 5. Porque aquí nada más lo estoy dejando, ya no le pongo el paréntesis, porque tengo un monomio, no tengo un binomio como en el caso anterior, como en este caso, ¿no? Entonces aquí sí puedo no poner el paréntesis porque nada más tengo un monomio. Si le quito las potencias negativas, me va a quedar 32x entre 2 por x al cuadrado más 1 elevado a la 5. ¿Sí? Profe, Ahí no me queda claro. Entonces, el 2 se multiplica antes de llegar al 16. Y, por ejemplo, ¿por qué no llevamos primero al 16x? Al menos 16x entre 2x al cuadrado más 1 elevado a la 5 y luego lo multiplicamos por 2. A ver, ¿cómo? Porque si lo pensamos, o bueno, en mi lógica, el 2 tiene que esperar, al volverse a multiplicar hasta que da la derivada, no tendría que esperar primero a que se complete la formulación de la derivada y luego multiplicarse por 2. ¿Cuál formulación de la derivada? Olvídelo, me acabo de dar cuenta de que da lo mismo. Profe, es que él se refiere a que, ¿por qué no primero pasó 4x, o sea, multiplicó 4x por menos 4 y después ese resultado por 2? Pero pues da lo Efectivamente, mismo. porque no importa el orden de la multiplicación, me va a dar Va a dar lo exactamente el mismo. mismo resultado. 4 por 4, Sí, 16, por 2, 32. me acabo 2 de por dar 4, cuenta de ello. 8, por 4, 32. 2 por 4, 8, por menos 4, menos 32. No importa cómo los multiplica, me tiene que dar el 32. Sí, Ok. disculpe. profe, el resultado del primer ejercicio es hasta donde está, ¿dónde? Perdón, aquí, es aquí. Ese sería el resultado. Cualquiera de los dos, este o este, son resultados. O aquí habíamos anotado ya el resultado antes. ¿Sí? Ok, gracias. No, pero aquí ya es cambiando, identificando quién es f de u y quién es u. ¿No? Aquí no identifica quién es u, ya nada más utilicé la regla de la cadena en una potencia, ¿no? Pero si identificáramos f de u y u, no lo voy a terminar de hacer. Pero sí se los voy a identificar. F de u, en este caso, ¿quién va a ser, muchachos? No consideran el 2. El 2 es una constante y va a salir de la derivada. Sino ya en esta derivada, ¿quién sería f de u? ¿U a la qué? U a la menos 4. ¿Y quién sería u? Sería 2x a la 2 más 1. Sería todo lo que está dentro. ¿Sí? Ahí no f de u sería ya u elevado a la menos 5, porque, no, olvídalo, porque no es f prima de u. Primero hay que hacer la derivada. O sea, bueno, ese resultado viene de la derivada de f con respecto a u. ¿Sí? Esto hubiera sido, esto que aparece aquí, es f' de u. Y esta derivada que va a aparecer aquí, en realidad es su prima. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿puedo continuar? Sí.
no es cierto. A ver, entonces, a ver cuánto pasa. No procedo. Están un poco disparejas, pero ¿qué tendremos que hacer en la primera? Sería escribirlo de otra forma. Ok, ¿cuál es la otra forma? Sería 4x al 4x cubo por 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. un medio. Bien. Entonces, 4x al cubo, 1 menos x al cuadrado, elevado a la 1 medio. Muy bien. Entonces, esto sería como la primera parte. Ahora, ¿quién va a ser y', muchachos? Cuatro x al cubo. ¿Qué le hacemos al 4? Se saca. Saca de la derivada. Entonces, es la derivada con respecto a x de x al cubo por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Y adentro qué tengo, muchachos? El un medio también se multiplica, ¿no? El ¿Por qué? exponente. Porque según yo se baja el exponente también. Se baja este exponente, pero aquí ya es diferente porque tengo una x al cubo hasta afuera. Se tendrían que derivar las dos, ¿no? La x3 y lo que está encerrado en los paréntesis. ¿Cómo? Utilizando la regla de U y V. U Hay por muchas que V. usan u y v. Conecten mi teléfono. Puta, hasta acá huele. Efectivamente, aquí tienen un producto. Entonces, primero, antes de hacer la regla de la cadena, voy a usar regla del producto. ¿Sí? Entonces, recuerden que normalmente para la regla del producto, definimos. U, ¿quién va a ser, muchachos? U a la un medio. Bueno, lo que pasa es que No, he estado usando muchas veces su, pero si lo viera como un producto de dos funciones, ¿quién está multiplicando a quién? sería x a la 3, ¿no? Entonces voy a definir que u va a ser este x al cubo que está multiplicando a la otra. ¿Quién es v? Uno menos x cuadrada Falta. a la un medio.
elevado además a la 1 medio. ¿Sí? U', ¿cuánto vale, muchachos? 3x a la 2. 3x cuadrada. Y ahora sí, muchachos. V' es esta derivada. Y esta derivada sí es una regla de la cadena, o bueno, una potencia con una regla de la cadena adentro. Esta derivada, ¿quién sería? Sería 1 medio de multiplicado 1 menos x cuadrada a la 1 medio menos 1 por la derivada de 1x, no, de 1 menos x cuadrada. Muy bien. Que es 1. Entonces esto va a ser 1 medio de ¿quién? 1 menos x al cuadrado elevado a la ¿qué? A la menos 1 Menos 1 medio. medio. Y la derivada con respecto a x de 1 menos x al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 2x. Ah, sí, es cierto. 2x. Este 2x por el 1 medio, ¿cuánto me va a dar? Entonces, este lleva potencia 1, este lleva potencia 1. Voy a tener lo siguiente, me va a quedar 2x sobre 2, que multiplica a 1 menos x al cuadrado a la menos 1 medio. Y 2 entre 2 es 1. Entonces, ya en total me va a quedar que v' va a ser x, como no me gustan las potencias negativas, uno menos x al cuadrado a la 1 medio. ¿Cierto? ¿Sí? Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, ¿el 3x al cuadrado que solo se va o cómo? 3x al cuadrado lo vamos a necesitar, no se va. Ahorita todavía no sustituye. ¿Qué estoy diciendo? Necesitamos una regla de producto. Ya identifiqué quién es u, que es este x al cubo, y quién es v, y quién es la derivada de v. Entonces aquí tenemos u' y v', que es x entre 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Ok, Profe, sí. disculpe, en la derivada que era 1 menos x al cuadrado, ¿no sería menos 2x? Ah, perdón, sí, tienes toda la razón, discúlpenme. Como es menos 2x, aquí llevamos un negativo. ¿Sí? A eso se referían, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ya lo tenemos. Gracias. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, y', aquí necesito una regla del producto. No les voy a poner el recordatorio de la regla del producto. Creo que yo espero que ya lo tengan presente. Es 4 por u'. U' vale 3x al cuadrado, que multiplica a v, que vale 1 menos x al cuadrado, elevado a la 1 medio.
más u que vale x al cubo que multiplica a v'. Es menos x entre 1 menos x al cuadrado a la 1/2. ¿Cierto? Es 4 que multiplica a... voy a hacer aquí las simplificaciones que puedo hacer. Este lo voy a dejar 3x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado a la 1/2, más, digo menos, x a la 4, 1 menos x al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Sí? Y todavía puedo hacer una simplificación adicional, pero hasta aquí lo voy a dejar. O todas simplificaciones adicionales en realidad. ¿Sí, muchachos, o no? Sí, profe. ¿Dudas aquí? Entonces, esta es mi regla del producto y aquí estoy aplicando la regla del producto. Pero para obtener v' necesito usar regla de la cadena. ¿Sí? Sí, profe. Por decirlo de alguna manera, también se puede dar el caso de que ocupemos regla del cociente para poder después aplicar regla de la cadena. Sí. Y viceversa. Primero pueden aplicar la regla de la cadena y luego la regla del cociente, como es el siguiente ejemplo. ¿Más dudas? ¿Puedo cambiar el siguiente ejemplo para que lo vean? Yo tengo una duda. Estas reglas se pueden, digamos, por decirlo de alguna manera, sustituir sus procedimientos unos con otros, o dependiendo del tipo de problema, es un procedimiento u otro. Dependiendo del tipo de problema va a ser un procedimiento u otro. No pueden empezar con una forma y... O sea, sí depende del problema. Ok. Y sí depende de que identifiquen cuál es el problema. Aquí era necesario que identificáramos que estas dos funciones son un producto de funciones. Muy bien. Esa era mi pregunta. Ok. O sea, ya en estas cuestiones de derivación, como desde la regla del producto y la regla del cociente, el orden sí afecta el resultado. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Puedo borrar y continuar? Sí. Entonces ahorita tenemos este problema. Lo pueden hacer de diferentes formas este problema, pero vamos a usar la regla de la cadena porque además de que me parece lo más sencillo y lo más lógico, pues es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
Pero este problema, o sea, lo pueden ver de esta forma o lo pueden ver como es 2x elevado a la 4 entre x más 2 elevado a la 4. Y esto va a ser 2 a la 4, observen que es 16. X a la 4 entre x más 2 elevado a la 4. ¿Sí? Y este lo pueden derivar por una regla del cociente, muchachos. Entonces, aquí sí se podría hacer esto, ¿no? Déjenme hacerlo por regla de la cadena, ¿no? Entonces, esto, recuerden que no lo voy a tomar, es otra forma de hacerlo. Y ahí sí es equivalente. Pero ahorita lo voy a hacer por regla de la cadena, ¿no? Y' va a ser igual. ¿Qué le hago al exponente, muchachos, con la regla de la cadena? Sería 4 se multiplica 2x sobre x más 2 elevado a la cubo. Bajo el exponente, le resto 1 y multiplico por esto. ¿Y luego qué tengo que multiplicar? Dos x entre x. La derivada de lo que se encuentra aquí adentro, que es 2x entre x más 2. ¿Cierto? Entonces, esto que apareció aquí, todo esto es la derivada externa o exterior, como les había dicho la clase anterior. Y esto que aparece aquí es la derivada interna. Profe, Sí, ¿por qué no utilizó la de 16x a la 4? porque esta la tengo que usar nada más con regla del cociente. Y aquí es como relativamente, o sea, la regla del cociente no es lo que estoy viendo ahorita, ¿no? Y esa ya la vimos anteriormente, Ok, profe, gracias. ¿sí? Por eso voy a utilizar regla de la cadena. Entonces ahora hay que hacer esta derivada. Aquí adentro, ¿qué tenemos, muchachos? Un cociente de funciones. Entonces, tenemos un cociente de funciones, entonces vamos a hacer la derivada aparte. Vamos a dejarnos un poco más de espacio. Y aparte vamos a hacer derivada de 2x entre x más 2. ¿Qué hacemos para derivar esto? U' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Solo voy a tomar como 2x y v x más 2. ¿Cuánto vale u'? 2. ¿Y v'? 1. 1. Muy bien. Entonces, la derivada con respecto a x de 2x entre x más 2, ya no voy a poner el recordatorio, ya nada más la voy a derivar. Es la derivada de lo arriba, u' por v, que es x más 2, menos u, que en este caso vale 2x, por v', que vale 1, entre lo de abajo elevado al cuadrado. En este caso me va a quedar 2x más 4 menos 2x.
entre x más 2 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto me queda aquí arriba? 4. 4 entre x más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ya sé cuánto vale esto, ya sé que y' me va a quedar 4 que multiplica a 2x entre x más 2 elevado al cubo, que multiplica a su vez a 4 entre x más 2 elevado al cuadrado. Aquí este 4 lleva un 1 abajo y tengo una multiplicación de varias fracciones, pero ojo, aquí está el cubo, muchachos. Solamente voy a multiplicar este 4 entre 1 por este que sí va a la potencia 1. Y voy a tener 2x entre x más 2 elevado al cubo por 16. 16 entre x más 2 elevado al cuadrado. Todavía se puede hacer otra simplificación adicional, pero ahorita sí lo voy a dejar, muchachos. ¿Dudas aquí? No, profe. ¿No? Y la última de Profe, ese sería estas. el resultado final. Hasta ahí lo voy a dejar yo. Todavía se puede hacer una simplificación adicional. No, es que en el libro pedía otra simplificación. Bueno, nos daba otro resultado. Y le puedo mostrar. Pero este no creo que sea de su tarea, muchachos. No, pero es si que, quieren pueden bueno, hacer otra simplificación. La otra simplificación es desarrollar esta parte. sí, es que en el ejercicio venía otro que era x menos 3 sobre x más 2 y todo eso elevado a la 12. Pues hagan las simplificaciones que se requieran, pero ya esas simplificaciones son algebraicas, muchachos. O sea, ¿qué simplificación puedo hacer? Este cociente va al cubo. Entonces, eso quiere decir que esto es 2 por x elevado al cubo entre x más 2 elevado al cubo, que multiplica a 16 entre x más 2 elevado al cuadrado. Multiplico numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, pero observen que x más 2 y x más 2 son exactamente la misma base, pero elevado a diferentes potencias. Entonces, lo que hago es sumar potencias. X más 2 a la 5. 2 al cubo por x me va a quedar 8 por x al cubo, y esto a su vez multiplica 16. Y 8 por 16, si no me equivoco, es 128 por x al cubo. 48, 4, sí. Entre x más 2 a la 5. Entonces, sí puedo continuar simplificando usando mis leyes de los exponentes. Y voy a llegar a esto. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Ok, muchachos. Este es el último de esta sección, ¿no? O bueno, de hacer derivadas de esto. ¿Cómo haría esta derivada, muchachos? Lo simplificaría, factorizaría como x más 8, todo eso elevado a la 1/3, que es multiplicado a su vez por 1/2. Yo lo cambiaría de escribir diferente forma, que sería
¿Así? No, que es todo eso es elevado también a la 1 medio. Así. Es correcto, nada más que aquí es x al cubo más 8. Ok. Elevado a la 1/3 y luego elevado a la 1 medio. María Fernanda, ¿este es el resultado que me estabas diciendo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, efectivamente. Ahora, si hacen leyes de los exponentes, ¿cómo podrían expresar u otra forma de expresar a esto? ¿A la 1/6? Bueno, x al cubo más 8 a la 1/6. Esto quedaría a la 1/6, ¿no? Esta sería la forma en que realmente deberían de trabajar. Pero yo voy a trabajar con esta primera forma, ¿no? Entonces, voy a trabajar con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos, lo que yo quiero hacerles ver es qué va a pasar cuando tenemos una composición de funciones? ¿Sí? Entonces voy a utilizar 2 veces la regla de la cadena. En este caso, por regla de la cadena, vamos a tener y' va a ser igual bajo el 1 medio ¿y qué le hago al exponente, muchachos? Le resto Tengo 1 medio menos 1 por la derivada con respecto a x de lo que aparece aquí adentro, que es x al cubo más 8 elevado a la 1/3. Ahora, esto va a ser 1 medio de x al cubo más 8 elevado a la 1/3 elevado a la menos 1 medio por, y aquí observen que vuelvo a tener otra regla de la cadena. Entonces voy a bajar el 1/3 de x al cubo más 8 y hago 1/3 menos 1, que además multiplica a la derivada de lo que se encuentra hasta adentro. En este caso va a ser x al cubo más 8. ¿Sí? Entonces voy a tener 1 medio de x al cubo más 8 a la 1/3 elevado a la menos 1 medio por 1/3 que multiplica a x al cubo más 8. 1/3 menos 1 me queda menos 2/3 por la derivada de esto que me va a quedar 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a pasar estas dos que son potencias negativas hasta adelante y los números aquí junto a la x al cuadrado. Entonces voy a tener x al cubo más 8 elevado a la 1/3 y esto elevado a la menos 1 medio por x al cubo más 8 elevado a la menos 2/3 por 1 medio por 1/3 por 3x al cuadrado. ¿No?
un 3 arriba, un 3 abajo. Los elimino. Y ahora paso todos los exponentes, todos los exponentes negativos hacia abajo. Entonces me va a quedar x al cuadrado, esta x al cuadrado, pero aquí acuérdense que llevo un 2 abajo. X al cubo más 8, a la 1/3 y a la 1/2. X al cubo más 8, a la 2/3, ¿no? Y si quisieran comparar con este, pues lo que hay que hacer es aquí hacer la simplificación de potencias. Entonces voy a tener x al cuadrado sobre 2 veces este 1/3 por 1/2. Observen que es esta que me apareció aquí, que sería x al cubo más 8 elevado a la 1/6. Y aquí me queda x al cubo más 8 elevado a la 2/3. Tienen la misma base, están elevados a diferente potencia, puedo sumar las potencias y particularmente 1/6 más 2/3 me va a quedar 5/6. ¿Sí? Entonces, y' va a quedar como x al cuadrado 2 veces x al cubo más 8 elevado a las 5/6. ¿No? Que si se fijan, sería un resultado similar al que aparece aquí. Si derivan esta expresión. Sí, muchachos. Entonces, como recordatorio, si h de x es una función que tiene tres composiciones de potencia o más, la derivada de h' es f' de las otras tres composiciones por g' de la otra composición por u'. Entonces voy multiplicando por todas las funciones que están compuestas. ¿Sí? Ya esta sería una forma más general de la regla de la cadena. O bueno, es la aplicación a una forma más general de la regla de la cadena. ¿Dudas? Entonces sería como derivar los exteriores del paréntesis e irlos multiplicando conforme Sí, vamos rentando. Ir desde lo que está hasta afuera, lo vamos derivando hacia lo que está hacia adentro. Ok. Profe, ¿y lo del final entonces esa para qué se va a utilizar? ¿Esto de aquí? No, la expresión. Sí. ¿Esta? Cuando tengan una composición de una composición de una composición de funciones. Cuando tengan varias funciones compuestas entre sí. Que aunque parezca algo muy raro, no lo es. Ok. Y algo que solamente es entretenido aquí, realmente no lo es. Profe, Sí, ¿dijo que se derivaba de afuera para adentro o de adentro para afuera? de afuera para ¿Y adentro. siempre es así en la composición de funciones? Cuando derivamos por regla de la cadena una composición, sí, siempre es así. De lo que se encuentra hasta afuera hacia adentro.
¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas aquí? ¿Qué pasaría si tuviéramos números en en los bordes de los paréntesis? Digamos, si tuviera raíz de 2x que multiplica a la raíz cúbica de x cúbica más 8. Raíz de 2x que multiplica a la raíz cúbica de x al cubo más 8. Ajá. Ok, entonces, aquí en la primera parte de la derivada, vas a tener aquí además el 2x. Y eso te va a obligar a hacer una regla de un producto. Ok. ¿Sí? Entonces ahí no solamente tienes que hacer esta derivada, esta composición, sino que además tienes que fijarte aquí en la regla del producto y desarrollar el producto del medio. Muy bien. Para obtener el segundo G' de U. Para obtener G' de U de X. Pero sí, aquí aparecería el 2X. Y luego aquí tendría que separar por una derivada de un producto. Entonces puede tener dos términos aquí. ¿Sí? Sí. ¿Más dudas? Profe, no sé si, o sea, ¿qué pasaría si, o sea, siempre tienen potencia o hay casos en los que no hay potencias y también se puede utilizar la regla de la cadena? Hay muchos casos, la regla de la cadena es bastante general. Aquí lo estamos simplificando a la regla de la potencia. Pero hay muchísimas funciones que van a usar la regla de la cadena. Ah, ok. Es que ayer en los ejercicios que nos dejó del libro vi que venían unos ejercicios de dos funciones sin potencia. Sí, los ejercicios, ese parte del capítulo del libro solamente utiliza regla de la cadena con potencia. Pero en el siguiente capítulo va a empezar a utilizar regla de la cadena con otras funciones, particularmente con logaritmos exponenciales. Gracias. De nada, muchachos. Ok. ¿Puedo borrar? Todavía hay más dudas. No. O sí las hay, pero todavía no se las saben. Yo tengo una duda, pero es igual de circunstancias. ¿Cómo sabemos que al final de toda la operación no vamos a tener que realizar una regla del producto? ¿De ese producto? Siempre que haya un término que se está multiplicando y que no lo puedes meter dentro de una potencia, por el momento, es una regla de un producto. Ok. ¿Sí? O algo que se está dividiendo, eso es una regla de un producto o de un cociente. Muy bien. ¿Sí? Sí. Si no lo pudieron meter adentro de la potencia, tienen que hacer regla del producto o regla del cociente. Como les comentaba en este problema, aquí en realidad podría haber simplificado de esta forma y hacer una regla del cociente. Ahí sí es equivalente. Pero eso es porque desde la forma inicial puedo hacer operaciones algebraicas para simplificar la expresión. Igual aquí Profe, pude haber realizado expresiones algebraicas para simplificar la expresión inicial. ¿Qué pasó, María Fernanda? profe, es que en el libro hay un ejercicio igual de la cadena que dice que Y es igual a, o sea, son como dos
dos ecuaciones, dice que encuentre dy y dy entre dx. ¿Cuál? El 1. O sea, es que no me quedó muy claro. Dice, si y es igual a u cuadrada menos 2u y u es x al cuadrado menos y, encuentra dy de x. Sí. Ok, recuerden que una de las formas que yo les dije de encontrar la regla de la cadena es, yo lo puse como h de x porque estoy usando mi notación, bueno, otra notación de otro libro, es f de g de x. Entonces, h' es la derivada de f de g de x con respecto a g de x por la derivada de g de x con respecto a x, ¿cierto? Sí. Otra forma es, bueno, si llamamos a u como g de x, para hacer más fácil esto, o para escribir más fácil esto, h' de x, entonces, h' de x es igual a la derivada de f con respecto a u por la derivada de u de x, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso es básicamente lo que trabajamos ayer. En este caso, pues aunque le llamen y, es exactamente el mismo planteamiento, ¿no? Y dice que es u cuadrada menos 2u. Entonces, transformándolo a este planteamiento, pues f de u es u cuadrada menos 2u. Y u va a ser igual a x al cuadrado menos x. Yo se los estoy poniendo como realmente lo van a encontrar después. O sea, me está diciendo y es igual a lo siguiente, es igual a x al cuadrado menos x y todo esto elevado al cuadrado, porque eso es u cuadrada. Estoy sustituyendo aquí cuánto vale u en esta expresión, menos 2 veces x al cuadrado menos x. De aquí pueden simplificarlo y les va a dar y', ¿no? No es difícil obtener y' de aquí, ¿no? Con lo que tienen de reglas de simplificación pueden obtenerlo. Pero vamos a usar la regla de la cadena. Entonces, y' va a ser igual a la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser la derivada con respecto a u de f de u. F de u es u cuadrada menos 2u por la derivada de u con respecto a x, que es la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos x. ¿Cuánto vale esta derivada, muchachos? ¿Cuánto vale la derivada con respecto a u de u cuadrada menos 2u? 2u menos 2. Menos 2. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos x? 2x menos 1. 2x. 2x menos 1. Factorizo un 2
Entonces aquí me quedaría u menos 1, pero ¿cuánto vale u? U en términos de x es x al cuadrado menos x, y todavía me faltaría este menos 2, que por eso me quedaría menos 1, por 2x menos 1. Y bueno, yo lo dejaría ahí. Déjame ver. No, sí lo desglosa, profe. No, ese 5 está acá. Ok. Entonces, si hacen las operaciones, pues esto les va a quedar como... ¿qué cosa? 2x por x al cuadrado. ¿Qué? 4x, ¿no? Bueno, voy a todavía dejar el 2 aquí. 2x por x al cuadrado, 2x al cubo. Menos 2x al cuadrado, menos 2x, menos x al cuadrado, más x, más 1. ¿Cierto? ¿Me equivoqué en alguna parte? ¿Está bien esta? Sí. Y ya aparece el resultado que tenemos ahí en el libro, ¿no? Cuatro, 6, 2, 2. Ok. ¿Sí está bien? Y creo que de aquí particularmente hubiera sido más fácil desarrollar esto. Esto me hubiera dado x a la 4 menos 2 veces x al cubo más x al cuadrado, que es x a la 4, menos 2x al cuadrado, más 2x. No, aquí es x al cuadrado nada más. Sí. Entonces tendremos esto y 4x al cubo, 6x al cuadrado, menos 2x, más 2. Bien. ¿Sí? Sí. Ustedes no son este. Bueno, ¿alguna otra duda? Y ya quedan 6 minutos. Ok,
Suponga que el gasto de gobierno aumenta, lo que aumenta la demanda de los consumidores. Lo anterior hace que las empresas quieran producir más, por lo tanto la producción agregada aumenta. Otra posibilidad, otra hipótesis es que el gasto aumenta, la demanda aumenta, las empresas quieren producir más pero no pueden y justamente por el aumento de la demanda lo que hacen es aumentar los precios. ¿Cuál de las dos hipótesis es correcta, muchachos? La primera. Entonces, tienen la oferta, vamos a ponerle Y de la oferta, que depende de la demanda, y la demanda además depende del gasto de gobierno. ¿Sí? Entonces, lo que estamos expresando aquí es una serie de cambios. Bueno, entonces es cómo cambia la oferta cuando cambia la demanda por el cambio de la demanda cuando cambia el gasto del gobierno. Y en particular estoy diciendo que esta relación es positiva con respecto al gasto del gobierno. Es mayor que cero. Aquí lo que estoy diciendo es los precios dependen tanto de la oferta como de la demanda, pero vamos a poner la Y de la demanda y esto a su vez depende del gasto del gobierno. ¿Sí? La oferta, a pesar de que quieren la oferta, no depende directamente del gasto del gobierno. No tiene esta dependencia. Disculpen, muchachos, estoy dejando que pase el tren. Entonces, lo que estoy diciendo en este caso es, si aumenta el gasto de gobierno, aumenta la demanda, pero esto, como no se puede producir más, como no hay una relación entre la oferta y el gasto, esto lo único que va a hacer es aumentar los precios. Es decir, la relación entre el gasto de gobierno y los precios es positiva. ¿Sí? ¿Cuál de las dos hipótesis está bien? ¿La primera? ¿La primera, muchachos? ¿Es la 1 o es la 2? La segunda. ¿La segunda? ¿Los demás qué piensan? Digo que la primera. Ok, la primera. La primera. Ok. En realidad, ambas son hipótesis y depende de muchas más circunstancias. Varias de las cosas que seguramente han de estar viendo ahorita los lleva a esta relación. ¿Sí? Y esta es una relación que se estudió durante bastante tiempo y efectivamente hay una relación positiva entre la producción agregada y el gasto de gobierno. Ahora, no es infinita esa producción agregada, ¿no? Normalmente en la economía, en las economías reales, vamos a tener un poco de las dos. Entonces, esa producción o ese gasto de gobierno también se va a reflejar en un aumento en los precios, ¿no? Y algunas veces va a dominar esta posición, algunas veces va a dominar esta posición. Sí, en la economía ya dependiendo de las características económicas. Si hay muchas empresas que no pueden aumentar la producción, es decir, la producción está cerca del tope, ¿no? Entonces va a haber un aumento importante en los precios. Pero si hay suficiente espacio para aumentar la producción,
se va a aumentar la oferta. ¿No? E incluso podría llegar a suceder alguna de las dos simultáneamente. Pero bueno. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vámonos. Hasta luego, profe. El lunes es clase de preguntas y el martes es clase de examen. Ok. Adiós, muchachos. Ya me tengo que ir.